Desde que nos casamos, siempre me he considerado parte de una unidad familiar con mi esposo Mac y su hija, Sarah, de su matrimonio anterior. La vida parecía bastante normal para una familia mixta hasta hace aproximadamente un año, cuando la atmósfera en casa comenzó a cambiar drásticamente. Los días se convirtieron en semanas y meses en los que tanto Mac como Sarah inexplicablemente me daban la espalda, casi como si me hubiera vuelto invisible para ellos. Esta tensión persistió, y luego, un día, cuando regresaba a casa, agotado del trabajo diario, escuché una conversación entre Mac y Sarah en el estacionamiento que me detuvo en seco. Hablaban de Jessica, la ex de Mac y la madre de Sarah, a quien aparentemente habían visto en el centro. Incluso después de todo este tiempo, ella sigue siendo tan hermosa y atractiva, comentó Mac con nostalgia. Sarah intervino: mamá era realmente atractiva. Comparado con Naomi, es tan diferente. Honestamente, ni siquiera puedo soportar escuchar hablar a Naomi, y verla moverse por la casa es francamente desagradable. Sus palabras dolieron, pero lo que siguió fue aún peor. Eso es cierto, pero piensa en ella como una ama de llaves que trabaja gratis. No es tan malo, ¿verdad?, dijo Sarah, medio en broma. Mac se rió de buena gana y estuvo de acuerdo: supongo que tienes razón. Incluso si es desagradable de ver, tiene sus usos. Al escuchar esto, una profunda sensación de frustración y tristeza brotó dentro de mí, pero no podía dejar que este momento de revelación me paralizara. Caminé hacia la puerta principal de nuestra casa, decidida a enfrentarlos, pero cuando probé mi llave en la cerradura, descubrí que no giraba. Al mirar más de cerca a la tenue luz proyectada por la farola cercana, noté que el ojo de la cerradura, que era plateado por la mañana, se había vuelto dorado. La realización me golpeó como una ola: habían cambiado las cerraduras. Ya no me veían como un miembro de la familia, solo era una utilidad para ellos, una ama de llaves sin sueldo. Este momento cristalizó mi determinación. Si me van a tratar así, entonces me iré. Solo espero que no se arrepientan y confíen en mí después, pensé amargamente. Mi nombre es Naomi, una ama de casa de 53 años que atraviesa las complejidades de un matrimonio tardío y una madrastra. Hace 15 años, conocí a Mac en la empresa donde ambos trabajábamos. En ese entonces, a los 40 años, casi había renunciado a la idea del matrimonio. Pero cuando colaboré con Mac en un proyecto, me sentí atraído por su dedicación y pasión por su trabajo. Un día, me sorprendió preguntándome si consideraría salir con él con la intención de casarme, enfatizando su seriedad. A medida que nuestra relación se profundizó, me presentaron a su brillante e inteligente hija, Sarah, que tenía 9 años en ese momento y parecía aceptarme. Pero a medida que pasaban los años, la calidez inicial que compartíamos como familia comenzó a enfriarse, lo que llevó a la angustia del presente. Cuando Mac, Sarah y yo nos embarcamos en nuestra nueva vida juntos, a menudo organizábamos salidas familiares para fortalecer nuestro vínculo. Disfrutamos de viajes al cine y días llenos de diversión en los parques de atracciones cercanos. Durante estos momentos, Sarah y yo compartimos experiencias que parecieron solidificar nuestro vínculo, casi como si realmente fuéramos madre e hija. Un año después de que Mac y yo comenzáramos a salir, decidimos casarnos, y la fase inicial de nuestra vida como nueva familia estuvo llena de emoción pero también de ansiedad. En ese momento, todavía estaba comprometido con mi trabajo de tiempo completo, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche durante los días de semana. A pesar de la exigente agenda, hice una prioridad dedicar mis fines de semana a Sarah. Horneábamos dulces juntos, la ayudaba con su tarea y íbamos a comprar ropa nueva a los centros comerciales cercanos. Para mí era importante asegurarme de que pasáramos tiempo de calidad juntos. Mike y yo también hicimos esfuerzos concertados para nutrir nuestra relación matrimonial. Celebramos nuestros aniversarios con cenas en restaurantes especiales e intercambiamos regalos sinceros en los cumpleaños, siempre asegurándonos de profundizar nuestro vínculo como pareja. Sin embargo, a medida que Sarah crecía en su adolescencia,
comencé a notar un cambio sutil en la atmósfera en casa. Entonces, un día, un comentario aparentemente inocuo marcó el comienzo de un cambio más notable. Naomi, ¿has empezado a sentir tu edad recientemente? Sarah preguntó casualmente en la cena, después de que regresé de una agotadora reunión de padres y maestros. Mike, con una sonrisa que parecía tener un toque de comparación, agregó, sí, de hecho. La mamá de Saki y Ana ya tiene más de 40 años, pero todavía parecen bastante encantadoras, ¿no? Sentí una punzada de incomodidad. Mac, no creo que sea apropiado evaluar a otras mamás de esa manera. ¿Siempre estás revisando a otras mamás? ¿Estás un poco celoso? Pregunté, medio en broma, pero también un poco perturbado por su tono. Lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Mike respondió, su sonrisa ahora me irritaba. Continuó explicando, las mamás de Saki y Ana, que son instructoras de baile y estilistas, naturalmente se preocupan por su apariencia debido a sus profesiones. Luego volvió su atención hacia mí, de manera algo crítica. Naomi, no reconocer tu propia falta de esfuerzo es un poco indecoroso, ¿sabes? Bueno, es cierto, pero tal vez deberías considerar hacer dieta un poco, podría ayudarte a gustarte más a ti mismo. Al escuchar las palabras de Sarah y Mac, me sentí conmocionada e internamente incómoda. Siempre me había enorgullecido de mantener una forma corporal promedio, pero quizás desde la perspectiva de Mac, parecía un poco regordeta. Conociendo sus preferencias específicas, a menudo lo escuché comentar sobre bellezas de la televisión o revistas y considerando que su ex esposa trabajaba en la industria del entretenimiento, las comparaciones se sintieron aún más señaladas. La calidez e inclusión iniciales de nuestra vida familiar parecían erosionarse lentamente, reemplazadas por un creciente sentido de alienación y crítica. A medida que los días se convertían en años, noté que el doble rasero que impregnaba nuestra vida hogareña se volvía cada vez más severo. Mac, que estaba envejeciendo y menos atento a su propio físico, a menudo comentaba mi apariencia con desdén. Creo que debería ser más consciente de su figura, parece haber cambiado un poco después del embarazo. Ella se siente diferente a su mejor momento, diría, ignorando casualmente su propia cintura en expansión. Cuando me atreví a señalar esto, su réplica fue rápida y despectiva, los hombres no necesitan preocuparse por esas cosas. Viviendo bajo la influencia de un padre como Mac, que mantenía estrictos estándares de belleza, Sarah naturalmente llegó a valorar las apariencias por encima de la mayoría de las cosas. Su madre biológica, una exmodelo de una revista de moda, personificó el colmo de la belleza física, un legado que Sarah heredó con su apariencia alta y llamativa. Se destacaba notablemente entre sus compañeros, muchos de los cuales no podían igualar su belleza. Fue durante una de nuestras conversaciones más reflexivas que Sarah le preguntó a Mac, «Papá, ¿por qué elegiste estar con Naomi cuando consideraste casarte?» Mike, quizás tratando de suavizar las críticas subyacentes a sus comentarios anteriores, respondió, «¿Qué es lo que más importa dentro, pero no es importante también la apariencia?» Más tarde esa noche, mientras lavaba los platos de una cena que había pasado horas preparando, escuché su conversación continua que pareció evaluar fríamente mi apariencia. A pesar de que los dos trabajábamos, estaba claro que Sarah nunca se sintió inclinada a ayudar con las tareas del hogar. Cuando Mac y yo estábamos a punto de casarnos, él me había asegurado, puedes trabajar y relajarte. Sin embargo, la realidad era marcadamente diferente. Me encontré perpetuamente abrumado por las responsabilidades diarias, mientras que Mac y Sarah parecían disfrutar de un amplio tiempo de ocio, a menudo relajándose con cervezas y cócteles mientras veían sus programas de variedades favoritos. Una noche, reuniendo coraje, me acerqué a ellos durante una pausa comercial. «Oye, Mac, Sarah, ¿pueden ayudarme a limpiar la sala de estar después de que tengan algo de tiempo?», pregunté, esperando que pudieran ofrecer una mano. Su respuesta fue desinteresada, sus expresiones transmitían claramente que no querían que los molestaran. ¿No entiendes lo divertido que es este programa?,
Este es nuestro tiempo de relajación, replicó Mac con desdén. Sara intervino. Naomi, le preguntaste a mi padre si podía seguir trabajando después de casarte, ¿verdad? Si es así, debe manejar las tareas domésticas adecuadamente. Para ser precisos, es un deber de ama de casa ya que estás en casa todo el día. Hasta ese momento, generalmente había dejado pasar sus palabras, pero esta vez no pude contenerme. Sara, ya tienes 23 años. Si piensas en vivir solo en el futuro, ¿no crees que sería prudente aprender los conceptos básicos de las tareas domésticas? Respondí, con la voz firme pero teñida de frustración. La conversación destacó la creciente brecha en nuestra dinámica familiar, enfatizando las expectativas desiguales y la disminución del respeto que ensombrecían a nuestro hogar. Mientras estaba de pie en la cocina, tratando de ocultar las lágrimas que se derramaban obstinadamente, las palabras de Sara resonaron en mi mente, burlándose de mí. Envolvió su esbelto brazo alrededor del de Mac, con expresión de satisfacción engreída. No tengo absolutamente ninguna intención de living de esta casa, declaró, con la voz entrecortada con un tono despectivo. Te dejaré todas las tareas del hogar, incluso a medida que envejezcas. Espero que sigas cocinando, lavando y limpiando para mí y para mi padre. El aire alrededor de Mac estaba cargado con el aroma del alcohol mientras sonreía contento ante las palabras de su hija. Pero Naomi, dijo, mirándome con una mezcla de lástima e incomodidad, tienes una cara y una figura promedio. He estado saliendo menos recientemente, pero solía sentirme un poco avergonzado de que me vieran contigo porque eres mi esposa. Oye papá, no seas tan severo, intervino Sara, pero su voz no transmitía ninguna preocupación real. Sus duras palabras me dolieron profundamente y mientras trataba de continuar con mis tareas en la cocina, las lágrimas seguían cayendo, cada una un testimonio silencioso del dolor y la decepción que sentía. Estas lágrimas no fueron solo por hoy, sino por todos los días que lentamente habían erosionado mi esperanza y optimismo sobre esta familia. Una vez había esperado un futuro con una niña alegre y adorable y un hombre atento que amaba a los niños. Sabía que volver a casarme, especialmente con niños involucrados, no sería fácil. Pero la realidad de mi situación había superado con creces lo que me había preparado. Desde la perspectiva de Sara, podría parecer alguien que intenta usurpar el afecto de su amado padre. Aunque podía entender sus sentimientos hasta cierto punto, me resultaba cada vez más difícil perdonar a Mac por su flagrante falta de respeto y burla frente a los demás. Manteniendo una tenue esperanza de que Emily, otra pariente de nuestra familia extendida, pudiera crecer para verme de manera diferente, había estado soportando pacientemente durante más de 10 años. Sin embargo, ahora que Sara tenía 23 años, su actitud no mostraba signos de suavizarse, de hecho, solo se había vuelto más rígida e inflexible. Luego vino un evento más impactante que cualquier otro anterior. Celebrar nuestro aniversario de boda siempre había sido una tradición preciada, un pequeño placer en nuestra vida diaria. Este año, como todos los demás, preparé con especial cuidado, haciendo pastel de carne, una ensalada de frutas especial y la sopa de maíz favorita de la familia. Este plato de carne sabe muy bien. El queso adentro agrega un toque agradable, dijo Mac con entusiasmo. Sí, la textura de la carne también es genial. Quiero segundos, había aceptado Sara y sentí un breve destello de felicidad por sus elogios. Sin embargo, a partir del día siguiente, comenzaron a evitarme como si algo hubiera provocado un cambio en su comportamiento. Incluso ahora, mientras me secaba las lágrimas y trataba de entender el cambio repentino, sentí una profunda sensación de aislamiento y confusión. ¿Les disgustaron de alguna manera mis esfuerzos en nuestra cena de aniversario? ¿O había algo más en juego, algo oculto debajo de la superficie de nuestra tensa dinámica familiar? Mientras estaba sola en la cocina, el peso de su indiferencia y la frialdad de su trato me presionaron fuertemente, dejándome reflexionar sobre mis próximos pasos en un matrimonio que se sentía cada vez más desamorado y poco apreciado. En el ritmo monótono de nuestro hogar, la comunicación se ha reducido a casi nada.
Cada vez que intento iniciar una conversación con Mac o Sarah, parece que simplemente se alejan, actuando como si no supieran de mi presencia. A menudo me pregunto si simplemente no me están escuchando o si me están evitando activamente por alguna otra razón. A pesar de esto, he tratado persistentemente de interactuar con ellos. Una mañana brillante, mencioné, «Buenos días, ahora hace sol, pero se pronostica lluvia para la noche. Es posible que desee llevar un paraguas cuando salga». Mike, sin reconocer mis palabras, continuó bebiendo su sopa de miso. Poco después, Sarah entró en la cocina, recién preparada para el día. «Buenos días, papá». «Buenos días, ¿te cambiaste el peinado? Ese toque rosado se ve refrescante y te queda bien», dijo alegremente. Mac le sonrió cálidamente, acariciándole suavemente el cabello. «Gracias, papá», sonrió Sarah, y agregó, «hablando de eso, escuché que lloverá esta noche. Está tan soleado ahora, es extraño. En ese caso, no olvidemos llevar nuestros paraguas». Sintiéndome como un extraño en mi propia casa, probé otro enfoque. Al regresar de un viaje de negocios, traje a casa un recuerdo, una caja de bikyoken, un manjar local de renombre que sabía que disfrutarían. «Estoy en casa. Compré este bikyoken como recuerdo de mi viaje de negocios», anuncié mientras entraba al comedor donde Mac y Sarah cenaban. Continuaron comiendo, ignorando mi presencia. Confundido por su actitud, coloqué en silencio la caja envuelta en oro sobre la mesa. «Este lugar tiene una gran reputación y siempre quise probarlo. Asegúrate de dejarme un poco más tarde», dije con esperanza. Sin embargo, la noche siguiente, cuando fui a buscar el bikyoken, ansioso por finalmente probarlo, no se encontraba por ningún lado. Sintiéndome herida, abrí lentamente el bote de basura de la cocina. Ahí estaba, la hermosa caja dorada descartada entre la basura. Al mirar el fregadero, noté 2 platos y tenedores después de una comida, una clara evidencia de que habían disfrutado el regalo sin mí. Ha pasado un año desde que comenzaron estas sutiles tensiones y siento la presión silenciosa de Mac y Sarah todos los días. Al principio, era optimista, pensando que el tiempo resolvería todo. Sin embargo, las cosas no han mostrado signos de mejora. Mike y Sarah se hablan como si yo ni siquiera existiera, riendo y compartiendo sus historias diarias. Incluso cuando levanto la voz y digo, «Oye», no responden en absoluto. En momentos como ese, mientras ignoran por completo mi presencia, claramente dan órdenes como, «¿Qué hay para cenar?», o «Prepara el baño rápidamente». Es patético cómo aprecio cualquier comunicación con ellos, por mínima que sea. ¿Qué valor tengo siquiera en esta casa? La idea de volver a vivir sola es una posibilidad, pero acabo de comenzar la vida en familia. La idea de Leiden me llena de tristeza en medio de todo el caos y el conflicto, un dolor profundo que lucho por articular incluso para mí mismo. A medida que los días se convierten en noches, me encuentro reflexionando cada vez más sobre mis próximos pasos, atrapada entre el amor que alguna vez sentí y la cruda realidad de mi situación actual. Una noche, mi trabajo terminó antes de lo esperado, así que llegué a casa antes de lo habitual. Mientras estacionaba silenciosamente mi auto y cruzaba el estacionamiento, escuché fragmentos de la alegre conversación de Mac y Sarah flotando desde una ventana abierta. Sus voces, amortiguadas pero inconfundibles, llegaron a mis oídos con una claridad sorprendente. Ella podría estar pensando en irse de esta casa pronto, ¿no crees? La voz de Mac tenía un tono de especulación. No veo ninguna señal explícita, pero ¿quién sabe? Sería menos problemático para nosotros si ella se fuera por su propia voluntad. Si tratamos activamente de expulsarla, podría quedar mal para los extraños, respondió Sarah, sus palabras resonaron con una ventaja calculada. Me sorprendió su conversación, al darme cuenta de cuánto les importaba su imagen. Mi mente volvió al verano pasado cuando encontré a Jessica al azar en la ciudad. Ella todavía exudaba un encanto y belleza innegables. El tono soñador de Mac mientras recordaba a ella parecía resonar con los sentimientos de Sarah.
Comparada con la elegancia de Jessica, me veían como inferior. Su sincera discusión reveló su creciente desdén por mí. Interactuar conmigo se había vuelto molesto, e incluso verme moverme por la casa los estresaba. Sin embargo, racionalizaron mi presencia comparándome con una empleada doméstica, pasando por alto convenientemente el hecho de que esencialmente trabajaba gratis. Al escuchar sus risas y su genuina camaradería, sentí una oleada de conmoción y dolor. Se hizo evidente que estaban discutiendo la belleza de Jessica y cuestionando su relación conmigo, de ahí la evitación y el silencio que se habían convertido en la norma en nuestro hogar. Suspirando profundamente, sostuve la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de convivir en un hogar donde ya no era bienvenida. Mientras reunía fuerzas para entrar a la casa y enfrentarlos, noté que algo andaba mal. Mi llave no cabía en la cerradura. Tras una inspección más cercana, me di cuenta de que la cerradura, plateada hasta la noche anterior, ahora había cambiado a dorada. La realización me golpeó como un golpe físico, me estaban echando de la casa. Una rabia diferente a todo lo que había sentido antes surgió dentro de mí. No solo me ignoraban, sino que también me excluían activamente. Fue increíble. Si querían que me fuera, entonces está bien. Pero si luego acudieran a mí en busca de ayuda, no los ayudaría. Emocionalmente agotado y juzgado, regresé a mi auto, temblando, y encendí el motor. Durante una semana después de ser expulsado, mantuve apagado mi teléfono celular personal, esperando llamadas de Mac y Sarah. Afortunadamente, tenía un teléfono del trabajo que era suficiente. Antes de notar el cambio de cerradura, instintivamente había colocado elementos esenciales en mi automóvil, una precaución que ahora parecía profética. Mientras me alejaba de lo que alguna vez fue mi hogar, una mezcla de tristeza, ira y traición se agitó dentro de mí, dejándome lidiar con la dura realidad de ser dejado de lado por las mismas personas a las que esperaba llamar familia. Después de ser expulsada de mi propia casa, busqué consuelo en comodidades temporales. Me permití comprar ropa nueva, cenar en cafés y restaurantes y deleitarme en la comodidad de una habitación de hotel. Una semana después, en una mañana relajada, encendí mi teléfono personal, solo para ser bombardeada con innumerables llamadas y mensajes perdidos, 90% de Sarah, 10% de Mac. Mientras contemplaba apagarlo, la llamada de Sarah llegó, su voz entrecortada por la renuencia. «Oh, finalmente respondiste. No esperaba que evitaras un contacto como este». «¿Dónde estás ahora?», ella preguntó. «Es mi elección dónde estoy y qué hago». «Si no hay nada importante, cuelgo», respondí, erizándome por su tono. «Espera, Naomi, por favor regresa a casa», suplicó. Respondí con severidad. «¿Qué pasa? ¿Quieres que limpie esta casa desordenada? ¿Por qué tú y tu amado padre, a quien dijiste amar, no lo manejan? Pero papá nunca clasifica la basura correctamente, sin importar cuántas veces se lo diga. Incluso pone basura, combustible y baterías en la misma bolsa de basura». «Él siempre ha sido así», respondió Sarah. «Pero no quiero pasar mi precioso día libre en esas cosas». «Adiós, entonces. Lamento mucho haber sido irreflexiva, pero ¿podrías volver a casa, por favor, Naomi?» La voz de Sarah se suavizó de desesperación. Al escuchar su sincera súplica, suspiré profundamente. A pesar de mis reservas, había anticipado este escenario todo el tiempo. A pesar de todo, ¿por qué decidieron echarme de la casa? Necesito recoger algunas cosas, así que déjame la puerta sin llave. De verdad, sin embargo, gracias, concedí, accediendo a regañadientes a regresar. Cuando llegué a casa, me encontré con un Mac de aspecto irritable y una Sarah de aspecto aliviado. El área alrededor del bote de basura de la cocina apestaba a restos de comida terribles y los materiales de empaque usados se desbordaron, emitiendo un olor nauseabundo. La sala de estar estaba sembrada de latas de bebidas, bolsas vacías de bocadillos y pescado seco, esparcidos descuidadamente. Camisas y calcetines que Max se había quitado ensuciaban el suelo,
mientras que un montón de platos y vasos sin lavar llenaban el fregadero de la cocina. La escena que tenía ante mí era mucho peor de lo que jamás podría haber imaginado. Me alegro mucho de que vuelvas, Naomi. Papá realmente no sabe nada, desde cocinar básico hasta cómo usar la lavadora e incluso cómo clasificar adecuadamente la basura. Además, es demasiado perezoso para siquiera presionar el interruptor para encender el lavavajillas, lamentó Sarah. En respuesta, no pude evitar responder un poco sarcásticamente: apuesto a que usted y su familia siempre han dado por sentado que yo me encargaría de todas las tareas del hogar. Mientras Sarah y Mac entablaban una acalorada discusión sobre las responsabilidades del hogar, no pude evitar intervenir. Al menos parece que tú, Sarah, conoces los conceptos básicos de las tareas domésticas. He ayudado un poco cuando me quedé en casas de amigos, así que sé un poco. Las tareas domésticas son básicamente el trabajo de una mujer, ¿verdad? Cuando Naomi no esté, Sarah debería hacerse cargo. Pero Sarah no lo estaba teniendo. Aguanta, papá. Tengo un trabajo de medio tiempo después de la escuela, ya sabes. ¿No crees que deberías cuidarte? Como mínimo, podría organizar la ropa que se quita en el cesto de la ropa y lavar y tirar adecuadamente las latas vacías. La respuesta de Mac fue típica de sus valores obsoletos. ¿De qué estás hablando? ¿No es el deber de un niño cuidar de sus padres? Su tono arrogante solo alimentó la ira de Sarah. La razón por la que estoy en esta casa no es solo para cuidar de papá. Yo también tengo mi propia vida. Si no te gusta, puedes irte en cualquier momento. Sarah había comenzado a notar la actitud condescendiente de Mac hacia las mujeres, especialmente su expectativa de que ella cumpliera con los roles tradicionales de género. A medida que aumentaba su discusión, observé con una mezcla de incredulidad y diversión. Pero cuando Sarah entró en pánico y suplicó ayuda con la limpieza, me di cuenta de que era hora de hacer mi movimiento. La razón por la que volví a esta casa no es para ayudar con la limpieza. Solo vine a buscar mis pertenencias, declaré con calma. Sarah parecía desconcertada, quizás dándose cuenta del impacto de sus palabras. Espera, ¿es eso realmente cierto? ¿Crees que volvería después de que me echaran? Yo también tengo sentimientos, ¿sabes? Eso fue solo una broma. Realmente no lo dije en serio, balbuceó. Ignorándola, procedí a empacar mis pertenencias, ropa, cosméticos, documentos importantes, en una bolsa. Una vez que todo estuvo arreglado para facilitar el transporte, salí de la casa, dejando que Sarah reflexionara sobre sus palabras. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un torbellino de trabajo y otras actividades ocupadas. Me quedé en un apartamento de alquiler mensual, e incluso en vacaciones, me mantuve ocupado con varios compromisos. Mis días fueron satisfactorios, libres de la tensión sofocante de la casa de Mac y Sarah. Pasaron 3 meses y recibí una llamada inesperada de Mac. Su voz estaba llena de confusión y preocupación. ¿Qué está pasando? Quiero una explicación detallada, exigió. Tan pronto como contesté el teléfono, comenzó a hacer preguntas. No te hagas el tonto. Un abogado se puso en contacto conmigo y me dijo que teníamos que abandonar la casa en un mes. ¿Por qué vendiste la casa? La voz de Mac estaba llena de confusión y preocupación mientras exigía una explicación. Pero antes de que pudiera responder, Sarah interrumpió con indignación. ¿Cómo te atreves a vender nuestra casa sin permiso? Te vamos a acusar de esto. En medio de la diatriba enojada de Sarah por teléfono, no pude evitar encontrar absurda la situación. ¿No crees que tengo derecho a decidir sobre la casa en mi nombre? ¿De qué hablas? ¿O olvidaste que hace unos años, cuando recibí un ascenso y mis ingresos aumentaron significativamente, cambié el nombre de la casa por el mío? Papá, ¿de verdad? ¿Eso es cierto? La sorpresa de Sarah fue evidente, y no pude evitar sentir una punzada de incredulidad de que hubiera olvidado un detalle tan importante. Parecía que otra discusión entre padres e hijos estaba a punto de estallar.
De todos modos, creo que deberíamos reconsiderar vender la casa. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? El tono frenético de Mac desmentía su ansiedad cuando se dirigía a mí. Pero antes de que la conversación pudiera progresar, la llamada terminó abruptamente. En los días siguientes, recibí numerosos mensajes y llamadas de Mac pidiéndome perdón y urgiéndome a reconsiderar la venta de la casa. Pero me mantuve firme en mi decisión, ignorando con calma sus intentos de influenciarme. Cuando visité la casa unos días después, me encontré con una escena aún más desalentadora que antes. El desorden de basura y artículos sin usar parecía haberse multiplicado, proyectando una sombra sobre el espacio que alguna vez fue familiar. Entregaremos esta casa al nuevo propietario en 2 semanas. ¿Está esto realmente bien? ¿Ya has liquidado el contrato de tu nueva plaza? No pude evitar expresar mi genuina preocupación. Pero mis palabras fueron recibidas con actitud defensiva tanto por Mac como por Sarah. Te lo he dicho tantas veces, deja de regañar. Si estás tan preocupado, ¿por qué no ayudas a limpiar? Después de todo, somos tu familia, replicó Mac, sus palabras cortaron profundamente. A lo largo de los años, mi relación con ellos se había debilitado gradualmente y ahora, mientras me encontraba en medio de su desorden, no pude evitar preguntarme de quién era la culpa de que al final me excluyeran por completo. Fue sorprendente verlos ignorar las consecuencias de sus acciones. Olvidando su trato frío hacia mí y hablando como si nada hubiera pasado, acepté organizar la limpieza de inmediato. Como aceptaron mi propuesta, decidí actuar con prontitud. Me puse en contacto con un servicio de limpieza profesional y organicé que recogieran la basura acumulada y los artículos innecesarios de la casa. Para los dos que no son buenos limpiando, me gustaría que la casa se limpie a fondo antes de la fecha de entrega, les di instrucciones. Gracias a la experiencia de la empresa de limpieza, la casa se puso en orden rápidamente. Más tarde, supe por la compañía de bienes raíces que Mac y Sarah habían encontrado un nuevo hogar en un antiguo edificio histórico de apartamentos. Sentí una profunda sensación de alivio ahora que la casa se había vendido con éxito. Lo siguiente a considerar fue el proceso de divorcio con Mac y el problema de la pensión alimenticia que lo acompaña. Sin embargo, no podía imaginar que las negociaciones con Mac fueran fluidas. Con eso en mente, pensé en un plan y decidí invitarlos a mi nuevo apartamento. Al entrar, Sarah comentó sobre el interior moderno, contrastándolo con su destartalado apartamento. A pesar de sus duras palabras, aguanté, recordándome la tolerancia que les había mostrado todo este tiempo. Solo porque compré un condominio nuevo, no creo que haya ninguna razón para ser criticado, respondí con calma a los comentarios de Sarah. Sin embargo, el comentario insensible de Mac sobre las habilidades culinarias de Sarah me molestó. En medio de su discusión, puse los papeles del divorcio frente a Mac. Mac, creo que deberíamos divorciarnos. En cuanto a la división de activos y la compensación por sus comentarios groseros pasados, me gustaría discutirlo adecuadamente a través de un abogado, declaré. La reacción incrédula de Mac no me disuadió. Estoy cansada de cuidarte a ti y a Sarah todos los días sin una sola palabra de gratitud, dije con firmeza, decidida a seguir adelante con mi decisión. La sonrisa sonaba en mis labios mientras continuaba, así que pensé en venir y brindar algo de claridad a esta situación. La presencia de Jessica pareció congelar la habitación y la expresión de Mac pasó de conmoción a incredulidad. ¿Qué estás haciendo aquí?, tartamudeó, su voz temblaba con una mezcla de sorpresa y aprensión. Van a aclarar las cosas, respondió Jessica con calma, con la mirada fija mientras se dirigía a Mac. Has estado difundiendo mentiras sobre mí, Mac, y no podía permitir que eso continuara. Sarah miró entre sus padres, su expresión pasó de la confusión a la realización. Mamá, papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me contaste sobre esto?, ella exigió, su voz teñida de dolor y frustración. Jessica suspiró, sus ojos se suavizaron cuando se volvió hacia Sarah. Cariño, quería protegerte de todo esto. Pero creo que es hora de que sepas la verdad.
Cuando Jessica comenzó a relatar los acontecimientos de su pasado, el rostro de Mac se puso cada vez más pálido. Trató de intervenir con negaciones y excusas, pero las palabras de Jessica tenían un peso de verdad que no se podía negar. Al escuchar cómo se desarrollaba su conversación, no pude evitar sentir una sensación de reivindicación. La verdad finalmente salía a la luz, y estaba claro que la fachada de Mac comenzaba a desmoronarse. En medio del caos, recogí en silencio mis pertenencias y me dirigí hacia la puerta. Cuando salí al aire fresco de la noche, sentí una ola de alivio inundándome. Era hora de dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Y mientras me alejaba de esa tumultuosa escena, supe que finalmente estaba libre de las cargas de mi vida pasada con Mac y Sarah. Los días posteriores al enfrentamiento estuvieron llenos de una mezcla de emociones. Para Sarah, la revelación de su verdadera paternidad fue una carga pesada de soportar y pude ver el dolor grabado en su rostro mientras lidiaba con este nuevo conocimiento. A pesar de la agitación, mostró una fortaleza notable, enfrentando la verdad con coraje y resiliencia. En cuanto a Mac, su orgullo parecía herido por el desenredamiento de su fachada cuidadosamente construida. La tensión financiera del acuerdo de divorcio solo aumentó sus problemas y estaba claro que estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, encontré consuelo en saber que se había hecho justicia. La verdad había prevalecido y finalmente estaba libre de la dinámica tóxica de mi matrimonio anterior. Con cada día que pasaba, sentía una sensación de liberación y empoderamiento, sabiendo que había tomado el control de mi propio destino. Al final, el camino por delante era incierto, pero lo enfrenté con una nueva determinación y determinación. Mientras me alejaba del edificio de apartamentos, sentí que un peso se me quitaba de los hombros, dejando atrás el dolor y la angustia del pasado. Delante de mí había un futuro lleno de posibilidades y esperanza, y estaba listo para abrazarlo con los brazos abiertos. Con el paso del tiempo, las secuelas del divorcio se asentaron en una nueva normalidad. El viaje de Sarah hacia la independencia estuvo plagado de desafíos, pero los enfrentó con determinación y resiliencia. Presenciar su transformación de una hija dependiente a una joven autosuficiente me llenó de orgullo y admiración. A pesar de las dificultades que encontró, Sarah se mantuvo firme en su búsqueda de una vida mejor, decidida a liberarse de las limitaciones de su pasado. Mientras tanto, la vida de Mac sufrió un revés a medida que las consecuencias de sus acciones lo alcanzaban. Despojado de sus comodidades anteriores y enfrentando las duras realidades de su situación, se encontró a la deriva en un mar de incertidumbre. El hombre que alguna vez fue orgulloso y confiado ahora lidió con las consecuencias de sus decisiones pasadas, lidiando con las duras realidades de sus circunstancias actuales. En cuanto a mí, encontré consuelo en la nueva paz y libertad de mi vida posterior al divorcio. Liberada de las ataduras de una relación tóxica, acepté cada día con un renovado sentido de propósito y optimismo. Las cicatrices del pasado se desvanecieron en la insignificancia a medida que me concentraba en construir un futuro más brillante para mí. En retrospectiva, la decisión de divorciarse fue indudablemente la correcta. Aunque el viaje estuvo plagado de desafíos, finalmente condujo a una nueva sensación de libertad y satisfacción. Al reflexionar sobre los eventos que se habían desarrollado, no pude evitar sentirme agradecida por las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida en el camino. Cada día que pasaba, miraba hacia el futuro con esperanza y optimismo, lista para aceptar los desafíos y oportunidades que se avecinaban. Las palabras de Jessica resonaron profundamente en mí, ofreciendo un rayo de esperanza en medio de las complejidades de la vida. Era cierto que cambiar la personalidad y la mentalidad de uno, especialmente después de años de condicionamiento, podía ser una tarea desalentadora. Sin embargo, la inquebrantable creencia de Jessica en el poder del amor para instigar el cambio me llenó de optimismo. Mientras bebía mi té, una sensación de liberación me invadió. El peso de mi vida pasada como esposa obediente y cuidadora desapareció, dejando atrás una nueva sensación de libertad y autenticidad. Ya no estaba limitado por las expectativas de los demás, me sentí empoderado para trazar mi propio rumbo,
guiado por mis deseos y aspiraciones. Con cada día que pasaba, aprovechaba la oportunidad de vivir la vida en mis propios términos, sin disculpas y auténticamente. Liberada de las limitaciones de mi vida anterior, me embarqué en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, decidida a aprovechar al máximo cada momento. Al reflexionar sobre los tumultuosos eventos que me habían llevado a este punto, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por las lecciones aprendidas y la fuerza adquirida en el camino. Aunque el camino por delante era incierto, lo enfrenté con coraje y convicción, segura sabiendo que finalmente estaba viviendo la vida en mis propios términos.